¿Ninguna? A ver si hay algo en el chat. Desde las diferentes propuestas. Habíamos visto a von Wright, a Kelsen, a Hart y a Dworkin. A von Wright, que viene desde el mundo de la lógica. Su propuesta es aproximarnos al concepto de norma jurídica a partir de otro concepto, que es el de prescripción, entendiendo que hay diferentes normas en diferentes modelos normativos que encontramos tanto en el mundo social como en el mundo moral, por ejemplo. Y hace una clasificación de grupos principales y grupos secundarios de normas. Dentro de los grupos primarios tenemos las prescripciones. Y ahí es donde donde von Wright va a ubicar a las normas jurídicas como tipos de prescripciones. ¿Se acuerdan? Después seguíamos, bueno, y ahí vimos las características de las prescripciones, haciendo especial foco en el núcleo normativo. Después pasamos a Kelsen, y revisamos un poquito el modelo kelseniano, que ustedes ya lo conocen, el tema de concepto de derecho. Sabemos que Kelsen es un positivista, que intenta hacer un modelo, o definir un modelo de ciencia del derecho, despojado de todo elemento que no sea puramente normativo. Y finalmente, perdón, las cuestiones de la clase doméstica me estaban haciendo señas. Y ahí vimos cómo para Kelsen la norma es un juicio hipotético del deber ser. ¿Sí? Esto es que enlaza un antecedente con un consecuente que prevé una sanción. Y vimos el concepto de norma primaria, el concepto de norma secundaria. Intentamos definir este modelo de norma que ancla en el concepto de sanción. Y nos preguntamos qué pasa con aquellos enunciados que están al interior del sistema jurídico, pero que no prevén sanciones. Y recuerden que para Kelsen no serían estrictamente normas jurídicas, sino que serían partes de otros enunciados más complejos que sí deberían prever una sanción en su consecuente. Después pasamos a Hart. Hart intenta un modelo normativo para diferenciarse del de Kelsen. Intenta hacer un modelo superador que complejiza el entramado de normas. Hart lo que sostiene es que el sistema jurídico no se integra solo por normas que prevean sanción, sino que hay otras, aquellas que confieren facultades, por ejemplo, aquellas potestativas, que de ninguna manera podrían asimilarse o podrían reducirse al modelo simple de Kelsen. Por lo tanto, si le preguntamos a Hart cómo se integra el derecho, nos va a decir que por reglas primarias, que serían las reglas dirigidas a los ciudadanos, aquellas que prevén sanción, pero también por un grupo que se configuraría por reglas de tipo secundaria. Y entre estas reglas secundarias vamos a tener a las reglas de cambio, a las reglas de adjudicación y a las reglas de reconocimiento, ¿se acuerdan? Y principalmente las críticas que va a dirigir, o las que vimos nosotros, que dirige Hart a Kelsen, tiene que ver tanto con ese concepto de norma primaria que trae Kelsen limitado a las normas que prevean sanción, es decir, a enunciados condicionales, a juicios condicionales del deber ser, que en su consecuente prevean una sanción, como también a la idea de que la norma se dirige no al ciudadano, sino al juez. Y esto obviamente es contradicho por Hart, que dice que en realidad las normas se dirigen al ciudadano, porque a partir de su conocimiento es que los ciudadanos pueden decidir cómo dirigir sus conductas. Y finalmente vimos el modelo de Dworkin, ¿sí? Para Dworkin la integración del derecho se complejiza aún más, porque además de las reglas vamos a tener también a los principios, de manera que se expande la base del sistema. Y habíamos visto cómo los define a partir de las diferencias que encuentra con las reglas, ¿sí? Y básicamente vimos dos diferencias, la diferencia lógica y la diferencia funcional, ¿sí? Ahí sería a grandes rasgos un pantallazo por norma.
¿Alguna duda acerca de normas? ¿Alguna pregunta que quieran formular respecto de alguno de estos 4 autores, de alguno de estos 4 modelos? ¿Nada? ¿Ninguna? Bien. Y ayer empezaron a trabajar, a ver acá en el chat hay una. Profe, yo tengo una duda, no tan compleja, pero quisiera saber, ¿las normas morales pueden ser coactivas o sería una buena diferencia? Sí, las normas pueden ser coactivas, pero digamos que no sería una coacción sistematizada, porque nosotros vamos a avanzar, luego de ver sistemas jurídicos, vamos a trabajar conceptos jurídicos básicos o conceptos jurídicos fundamentales. Y ahí vamos a ver más en detalle el concepto de sanción. Pero la semana pasada, cuando hablamos de Kelsen, yo les dije que la sanción es la privación, o se define como la privación de un bien a consecuencia de una conducta, y que es aplicada por un órgano del sistema, es decir, no cualquiera puede aplicar una sanción. Un secuestro, por ejemplo, consiste en la privación de un bien, consiste en la misma privación de un bien que priva la pena de prisión, por ejemplo, la libertad, pero no la aplica un órgano, claramente, es una actividad ilegal que aplica a alguien que en realidad está cometiendo un delito. Entonces, el hecho de que la tenga que aplicar un órgano es un dato definitorio del concepto de sanción. En el sistema moral, si bien hay sanciones, las sanciones son también de índole moral y no están sistematizadas, sino que apelan justamente a las condiciones morales del sujeto. Pero sí son sistemas que se integran por normas. Por eso, acuérdense que cuando trabajamos la propuesta de von Reich, lo que habíamos partido de esa idea, ¿sí? De que hay diferentes sistemas normativos, que algunos de ellos son jurídicos. Y otra cosa también para tener en cuenta en relación a esta pregunta que hace Trinidad, es cómo Hart presta atención a la cuestión de las normas morales, y de hecho él lo que dice es que en su génesis las normas jurídicas son normas morales, y le interesa ver cómo es el paso de la mera moralidad, y no sé si estoy siendo correcta al calificarla como mera, qué es lo que hace que un hábito, que una costumbre se transforme en una norma jurídica. Y se acuerdan que habíamos visto 3 elementos básicos que nos permitían definir cuándo estábamos frente a una costumbre que crea obligación. Bueno, y esas costumbres pueden estar vinculadas con la moral. Podemos estar hablando de obligaciones que nacen de la moral. ¿Alguna otra inquietud? Respecto de Kelsen, ¿no tienen ninguna duda? Yo, profe, tengo una consulta, pero dentro del tema del sistema jurídico. A ver. Hay una parte dentro de la pertenencia al sistema de normas derivadas, donde surge un problema con aquellas normas que no pueden aplicarse el criterio de la cadena de validez. No entiendo qué pasa con esas normas. A ver, no sé exactamente dónde lo estás viendo a eso, pero en realidad allí estás en un caso de una norma no derivada. Si vos no podés aplicar la cadena de validez es porque ya no es una norma derivada. Claro, pasa que esto aparece un cachito antes de que se empiece a hablar de las normas no derivadas. Claro, Entonces, porque el tema es así, para establecer la validez o la pertenencia de una norma derivada dentro del sistema, vos tenés 3 criterios. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 criterios? El contenido, el procedimiento y el órgano. Sí. Una norma del sistema va a ser válida siempre que derive de una norma del sistema superior también válida.
y de acuerdo, es decir, respetando 3 criterios o 3 requisitos. Esto es, el órgano habilitado para su creación, el contenido delegado y el procedimiento establecido para esa creación. Dándose estos 3 requisitos, se sigue la cadena de validez, de manera que siempre frente a una norma determinada, para poder verificar su validez, vamos a tener que cotejarla con la norma superior del sistema que habilitó su creación. Pero claro, llegamos a la situación de normas no derivadas dentro del sistema. Por ejemplo, la Constitución Nacional. Esto es, las normas superiores de un sistema. ¿Cómo sabemos, en ese caso, cuando es la norma superior del sistema, cuando no hay por sobre ella una norma que me permita ese cotejo? ¿Cómo sabemos que es una norma válida? ¿Cómo sabemos que pertenece al sistema? Y aquí vamos a tener 2 respuestas, o sea, vamos a tener diferentes respuestas. Nosotros hemos trabajado o vamos a trabajar, no sé hasta dónde llegó Andrea ayer, básicamente con 2. Con la propuesta de Kelsen y con la propuesta de Hart. ¿Cuál es la propuesta de Kelsen? Elaborar un enunciado de tipo epistemológico, un presupuesto que es de carácter científico, no normativo, que está por fuera del sistema jurídico y que se enuncia en términos tales que valida a esa norma superior del sistema. Por ejemplo, en el sistema argentino, ese enunciado diría algo como: es válido todo aquello que establece la Constitución Nacional de 1853, reformada en 1994. ¿Sí? En términos genéricos, diríamos, respecto de un sistema cualquiera, es válido aquello que dispone su norma suprema o es válido aquello que dispone el primer legislador. Esto hace que haya que establecer ese enunciado para cada sistema en particular. Es decir, habrá un enunciado de esas características para el sistema argentino, otro para el sistema brasileño, otro para el sistema boliviano, chileno, peruano, paraguayo, estadounidense, etc. ¿Cómo llama a ese enunciado epistemológico que tiene un carácter, como les digo, no normativo, es decir, no es una norma positiva del sistema, no es una norma puesta por el legislador? La denominación es norma fundante básica, siempre haciendo la aclaración de que en realidad no es una norma. Si bien lleva ese nombre, no es una norma positiva. Norma fundante básica. Esa es la propuesta de Kelsen para dar solución al problema de cómo sabemos cuando una norma no derivada es válida o pertenece al sistema. La respuesta de Hart, en cambio, va a ser distinta. Hart va a decir, no, ¿por qué vamos a ir a buscar la respuesta o la justificación o la validación afuera del sistema? ¿Por qué un presupuesto lógico, una solución epistemológica? Busquémosla dentro del sistema, que el sistema se autoabastezca, porque de hecho lo hace. Y entonces ahí es donde interviene este entramado más complejo de normas que propone Hart. ¿Se acuerdan que habíamos dicho recién que si le preguntamos a Hart cómo se integra el derecho, nos va a decir por reglas primarias, que son aquellas que se dirigen a los ciudadanos para arreglar su conducta y que en general establecen una sanción en su consecuente, pero además tenemos reglas secundarias. Las reglas secundarias se dirigen ya no a los ciudadanos, sino que refieren a las normas, a las primarias. Y ahí vamos a tener las reglas de reconocimiento o la regla de reconocimiento, además de las de adjudicación y de las reglas de cambio. Acuérdense, las reglas de adjudicación son aquellas que confieren facultades, potestades, derechos, mientras que las reglas de cambio son las que nos indican cómo se crean, se modifican, se derogan, se anulan, se eliminan normas dentro de un sistema, ¿sí? Junto con estas dos tenemos una tercera categoría que es la de la regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento es una práctica social llevada adelante por los jueces
y consiste en la determinación de cuáles son las normas válidas dentro de un sistema, cuáles son las normas que pertenecen a un sistema. Entonces no vamos a buscarlo afuera, sino que para Hart el criterio de pertenencia o individualización de las normas al interior de un sistema no es extranormativo, sino que es una norma positiva que se constituye mediante la práctica de los jueces. Y es lo que lo llama regla de reconocimiento. Esos son los dos criterios que nosotros trabajamos a lo largo del curso. Habrás visto que hay otros, como el criterio del territorio, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar este. Ah, listo. Buenísimo. Vamos a volver seguramente sobre esta cuestión en algún momento. Cuando veamos conceptos vamos a volver porque vamos a trabajar sanción nuevamente. Hay algunas cosas que por ahí están quedando un poco en la nebulosa, pero sobre las que va a haber una vuelta, va a haber un retorno. ¿Ninguna otra pregunta? Escríbanla si no se animan a preguntarla a viva voz. Así como hizo Trinidad, y las vamos contestando. Por ahí no tuvieron tiempo de leer. En realidad lo pospusimos para esta semana con esa idea de que tuvieran unos días más, una semanita más, para avanzar en la lectura. Pero bueno, me decía Claudia que la semana pasada rindieron político muchos. ¿Ninguna otra duda? Bianca, ¿querés hacer Hola, una profesora. consulta? Sí. Sí. Kelsen en un momento menciona el principio de retribución, ¿puede ser? Que vendría a ser como la sanción que se le da a la persona por incumplir una norma. Sí, tiene que ver con el merecimiento. Eso es una cuestión sobre la que vamos a volver en filosofía del derecho. Nosotros acá no vamos a abrir esa cuestión que tiene. Nosotros lo vemos en filosofía del derecho cuando trabajamos la justificación del castigo, la justificación de la pena, porque en realidad refiere a los fundamentos morales del castigo, o en este caso de la sanción, que es lo que hace que una sanción sea justa, o si querés, qué es lo que legitima al Estado a aplicar una sanción a uno de sus ciudadanos, teniendo en cuenta esto que hablábamos hace un rato, que la sanción consiste en la privación de un bien, esto es, hacerle un mal a un ciudadano, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran estos otros elementos, bueno, pero tiene que haberse realizado alguna conducta. Esa conducta tiene que ser una conducta que el Estado intenta desalentar. Además, no cualquiera puede aplicar esa sanción, sino que solamente lo puede hacer un órgano del sistema. Y a todo esto además le suma una característica que es la de la coerción, de manera que el sujeto que es sancionado se debe someter a la sanción, quiera o no quiera, porque como es legítima la sanción, en función de la teoría del merecimiento, esto es, la retribución a la que refiere, entonces el Estado puede ejercer la fuerza para que esa sanción se efectivice. La retribución con lo que tiene que ver es con la razonabilidad de la sanción. Esto es la justicia, la proporcionalidad entre lo que un sujeto hizo y que se entiende como una conducta a desalentar y el castigo que recibe. Bueno, gracias. Por eso vuelvo a la cuestión, es un tema moral que tiene que ver con la equiparación entre el daño
insertó en la sociedad el sujeto que comete el delito y el castigo que recibe. Y eso se ubica dentro de las teorías retribucionistas. Bueno, Retribución gracias. o respuesta. Pero digamos que no hace, no les vamos a preguntar eso, porque no hace a la definición de norma. Si bien sirve para comprender esto, ¿no? Porque uno seguramente empieza la pregunta, pero ¿y cuál es el fundamento? ¿Por qué el Estado, por qué la justicia puede actuar en contra de un ciudadano que ha cometido un delito? Es decir, que ha actuado la conducta del antecedente de la norma. Y ahí es donde la respuesta no alcanza a buscarse dentro del sistema jurídico e intervienen elementos de tipo moral. Por lo menos en el debate tal y como está planteado. Por supuesto que hay diferentes teorías. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, los invito a seguir leyendo entonces, sobre todo sistema, por ahí si le falta un poquito todavía, que es el último tema que hemos visto. Es un tema un poco más corto que norma, por lo menos como está planteado en el curso. No van a tener mayores dificultades. Por ahí el mayor inconveniente que van a tener en este tema es la cuestión conceptual relacionada a validez y eficacia. ¿Sí? No sé si Andrea llegó a trabajar el tema ayer en clase. Hablaron de validez y de eficacia y los conceptos, sobre todo el concepto de validez en Kelsen, en las diferentes interpretaciones. Sí, hablamos un poco de validez. Estuvimos charlando de eso. Bien, entonces vamos a avanzar en la próxima clase hacia eficacia, que es un tándem, digamos, y seguramente ahí les van a surgir dudas. Les propongo que vayan leyéndolo, no lleguen a la próxima clase en blanco, porque les va a ser mucho más útil si ya hicieron una lectura previa. Y bueno, por ahí podemos poner otra clase de repaso ya sobre fin de la semana próxima, cuando ya hayan visto esos temas. La idea no es desarrollar temas hoy, por eso no me meto con validez y eficacia, porque somos muy pocos y es un tema que se va a desarrollar en la clase. Pero bueno, hacemos una clase de repaso sobre fin de la semana que viene y aprovechamos a redondear. Y acá para terminar alguien me pregunta si hay alguna clasificación sobre principios. No, en principio no. Por lo menos no desde nuestra perspectiva. En otros ámbitos del derecho sí. Yo me imagino, a ver, tu pregunta tiene que ver, Trinidad, con una clasificación, en cuanto a si hay un orden jerárquico, supongo, ¿no? Que me estás preguntando, y no, porque acuérdense que justamente una de las características que nos permitían diferenciar a los principios de las reglas era el peso o la importancia, y el peso o la importancia va a ser relativo a cada caso, a cada situación, porque no podemos decir de antemano si un principio es más importante que otro, o si un principio pesa más que otro, sino que eso se va a determinar en el caso concreto, lo cual nos obliga a responder negativamente a tu pregunta. Sin perjuicio de que en el ámbito del derecho constitucional hay cierta preeminencia de derechos, y si estos derechos se asocian a principios, podríamos dar respuestas diferentes. Pero en lo que hace a la teoría de Dworkin, no los tendríamos. Bueno, chicos, no, por favor, acá Trinidad agradece de nada. Nos vemos entonces el martes en clase, ¿sí? Y si tienen alguna duda, la pueden canalizar a través del chat del campus. Nos vemos, suerte. Chao, gracias. No, de nada.